Yo sí tenía una pregunta para el doctor Galofré, si es posible. Ah, y tanto. Adelante. Me ha parecido, bueno, a ver, me ha parecido espectacular el programa y la verdad es que es fantástico estos webinars en los que uno se entera de las cosas que están haciendo los compañeros en otros sitios y del esfuerzo extraordinario de los resultados. Me parece un programa absolutamente brillante. Y tenía como un par de preguntas muy breves para ti, Gonzalo, si no te importa. Has dejado claro que este programa ADO quirúrgico va a tener continuidad en el futuro, ¿verdad? Y las dos preguntas que yo te haría son, ¿qué pacientes seleccionáis para este programa y qué dificultades encontráis en los pacientes y en las familias a la hora de aceptar esta hospitalización quirúrgica a domicilio? Porque yo creo que eso nos puede enseñar a otros cómo poder implantar programas similares. Inicialmente el programa de ADO ha sido un programa médico y liderado por los servicios de medicina interna y estaba enfocado sobre todo a aquellos pacientes que necesitaban terapia antibiótica endovenosa prolongada. Estaban absolutamente estables, pero un poco condenados a una vía venosa y a la administración de los antibióticos. Y son pacientes que por motivos varios necesitaban terapia durante 2-3 semanas. Entonces, los equipos médicos a estos pacientes les explicaban que habría una enfermera que iría al domicilio a administrar la medicación. Intentamos que sean con antibióticos de administración cada 24 horas para simplificar las visitas y explicando tanto al cuidador, al familiar como al paciente, en general hay una aceptación prácticamente unánime por todos. El paciente que o no tiene el soporte de un cuidador o que no se ve con la capacidad de estar en casa con una vía, pues este paciente sigue ingresado. Por lo tanto, en ningún momento es una obligación la atención en domicilio, sino que es un ofrecimiento para que el paciente esté pues, más cómodo. Y de ahí eso se ha ido extendiendo ya desde hace unos años. Pacientes que vienen con cuadros diverticulares, Finche 1, Finche 2, que no necesitan monitorización en hospital, pero sí un tratamiento antibiótico, estos pacientes también se les ha ofrecido esta administración de antibiótico endovenoso en domicilio. Despacio nos hemos dado cuenta de que se acepta, que los pacientes lo agradecen y que están mucho más cómodos, porque además tienen teléfonos de contacto las 24 horas, los 365 días al año, donde contesta una enfermera que conoce el caso y a su lado está el doctor. Y que en caso de necesidad se envía una ambulancia y el paciente es valorado en urgencias para ingreso o para lo que se necesite. Esto por un lado. Y por el otro lado, las patologías que vamos introduciendo, las vamos introduciendo a medida que vamos viendo que este sistema funciona, es útil y es seguro. Yo creo que el Topaz nos ha dado una seguridad que anterior al Topaz no teníamos y no podíamos enviar a los pacientes, pero que tenemos que formar todavía, y lo has dicho tú, hasta los familiares están formados un poco en el funcionamiento del Topaz, porque si bien el Topaz nos avisa de las complicaciones, nos gustaría que también el paciente, si identificara algo que no es del todo correcto según su interpretación, hay una llamada telefónica y una visita en domicilio del paciente. Por lo tanto, vamos expandiendo las indicaciones despacio, que inicialmente era solo terapia endovenosa y ahora nos atrevemos con enfermería ya preparada a hacer curas de terapia de presión negativa, curas de colostomías que están desinsertadas o que necesitan igualmente terapia, colostomías que no acaban de sellar y que fugan. Toda esta atención que pensamos que solo puede ser domiciliaria, si tienes un equipo formado y una familia que está dispuesta, se puede hacer exactamente igual o incluso mejor en domicilio. Por lo tanto, despacito, Javier, vamos expandiendo estas indicaciones, forzados por la época COVID, es verdad que ha sido forzado. Hemos dado de alta neos de recto al tercer y al cuarto día, que no lo hacíamos habitualmente porque esperábamos pues, al quinto día, al que no hubiera un fallo de sutura, a la tolerancia alimentaria, a la deposición, etcétera, etcétera. Y ahora, al tercer día, un aneo de recto, si va a tener la visita médica a diario en su casa, ¿por qué no puede estar en casa? Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quién vamos a incluir? Pues iremos desarrollando el programa y seguramente cada vez este programa irá encabiendo a más patologías y a más pacientes. Y al final, como el Topaz Plus, pues el ADO y el Topaz serán un ahorro de todo tipo, de camas y económico.
Es que es una experiencia fantástica. La experiencia con nuestros pacientes a los que hemos dado de alta con Topaz Plus, que han sido unos cuantos, la verdad es que ha sido muy positiva también. Ese subgrupo de pacientes, tú los definías antes como enfisematosos, bullosos, que después de una resección pulmonar tienen una fuga aérea prolongada y que en condiciones normales hay que mantenerles la aspiración o mandarles a casa con una válvula de Heimlich convencional, con lo cual está el problema de la gestión de los líquidos, del exudado pleural del paciente, etcétera. Bueno, pues desde que empezamos a hacerlo, en la actualidad todos los pacientes a los que llevamos a cirugía de resección pulmonar saben de antemano que existe la posibilidad de que el alta sea con un drenaje. Esa información anticipada, en mi experiencia, es realmente muy importante porque el paciente entonces no lo asume ni como una complicación indeseable y que además se le está echando del hospital, sino todo lo contrario, como parte del proceso, que es como nosotros lo tenemos diseñado. Es decir, si el resto de la situación clínica de la evolución postoperatoria es favorable, donde mejor va a estar el paciente es durmiendo en su almohada y va a estar con el Topaz Plus en su casa, va a poder salir a la calle. Hemos tenido pacientes que se han ido de alto después de una reacción pulmonar con el Topaz y estaban 3 días después haciendo un picnic literalmente en un parque cerca de sus casas, y nosotros mantenemos un control telemático, mencionaba antes, de estos pacientes de una manera muy sencilla. Tienen una hoja de instrucciones y tienen un número de teléfono que tenemos habilitado para que envíen una captura por WhatsApp de las pantallas significativas del Topaz. Y de esta manera ni siquiera tenemos que ver al paciente con cierta frecuencia o ir al domicilio o hacerle venir a la consulta, sino que de este modo, con las capturas, vamos evaluando día a día cómo va su fuga aérea, y si no hay problemas con el drenaje, que habitualmente no hay ninguno, cuando ha cesado la fuga aérea o está a punto de cesar, hacemos venir directamente al paciente a la consulta, se le retira el drenaje y listo. Y esto, la verdad, nos ha funcionado muy bien. Y esto pues se puede hacer con un sistema como el Topaz, claro, que te da todas esas medidas objetivas y te puedes anticipar. La verdad es que vuestro programa es fantástico y, en fin, yo espero que esto lo publiquéis y lo republiquéis porque es una enseñanza muy importante para todos. Así que enhorabuena, de verdad. Gracias, Javier. Algunos de nuestros pacientes se han ido al hotel porque eran pacientes COVID positivo, tributarios de hospitalización a domicilio y hospitales cercanos a hoteles cercanos al centro hospitalario ofrecían camas para estos COVID positivos que no podían volver a domicilio, pero que en el hospital pues ya no era necesaria su estancia. Y otro tema que has dicho que me parece muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la válvula de Heimlich la podemos sustituir por el Topaz. Yo creo que es, como dices muy bien, correcta para la salida de aire en el espacio pleural, pero no manejas bien las secreciones, que por poco que sea, pues tienes que llevar algún sistema para recoger aquella poca secreción, que suele ser poca cuando ponemos un Heimlich, pero que incomoda, que mancha, que hay que cambiarlo. Y desde el punto de vista de higiene y seguridad, el Topaz también sustituye a la válvula de Heimlich. Por lo tanto, solo le vemos buenas indicaciones, seguras, cómodas, y insisto, en el hospital ahora ya solo tenemos Topaz y nos abre puertas a la hospitalización a domicilio o a las altas precoces como hacéis vosotros. Muy bien.